Somos una región de raza pujante, donde habitan héroes de carne y hueso, llenos de fuerza para levantarse optimistas todos los días. Empresarios que tienen poderes para cambiar el mundo. Personas que se enfrentan día a día a retos titánicos. Aprendimos a escucharlos. Los acompañamos a recorrer su historia y su grandeza. Nosotros, como los empresarios, tampoco entendemos la frase "no se puede", y sabemos que el optimismo se contagia irremediablemente. En la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, brindamos un panorama actualizado de nuestros héroes, mostrando que ellos son la energía latente que impulsa el desarrollo económico de la región. Fortalecemos su desarrollo a través de acompañamiento y servicios de apoyo. Ofrecemos espacios para conocernos y entre todos transformar región. Nos inspiramos a través de sus sueños e ideas, impulsando la innovación como herramienta de poder para hacernos grandes a todos. Resolvemos conflictos de manera amigable y conciliar hace parte de nuestras creencias para forjar una sociedad con valores. La familia, el amor, el coraje y la valentía son la fuente de inspiración de nuestros héroes. Compartimos esa misma pasión de hacer empresa y todos los días nos preparamos para entregar el mejor acompañamiento al empresario. Creemos en nuestros héroes. Hemos hecho equipo con ellos durante más de 100 años. Cámara de Comercio de Manizales por Caldas. Tu éxito es nuestra razón de ser. Hola, muy buenos días para todos los participantes y asistentes a este espacio de formación que vamos a tener el día de hoy. Sea lo primero darles una cálida bienvenida a esta capacitación. La idea es que tengamos la oportunidad de revisar algunos puntos importantes para la celebración de asambleas que están justamente en curso de ocurrir durante este primer trimestre del año, y que también podamos recordar un poco cuáles son los requisitos sobre la elaboración de actas que deben presentarse ante la Cámara de Comercio, también pues posterior a la celebración de las asambleas. Entonces, dentro de este espacio vamos a abrir al final la oportunidad de que se hagan las preguntas que de pronto ustedes consideren pertinentes. Entonces, en el chat podrán ir depositando sus preguntas que pues responderemos al final de la capacitación. Igualmente, en el chat voy a poner un enlace donde por favor al finalizar la capacitación necesitamos que diligencien una encuesta relacionada con el espacio de formación. Entonces, para que por favor lo tengan presente y no lo olviden antes de cerrar la sala de la capacitación. Entonces, esta capacitación principalmente está orientada a las entidades sin ánimo de lucro. No obstante, los requisitos pues son muy similares a los que aplicarían posiblemente para sociedades también. Entonces, en general, seguramente servirá tanto para las entidades sin ánimo de lucro como para las sociedades. Entonces voy a compartirles pantalla un poco con la presentación y voy a ir comentando los temas que tenemos pendientes para. Listo, entonces lo primero que tendríamos que tener en cuenta es la claridad sobre cuáles son los órganos al interior de las entidades sin ánimo de lucro que podrían pues eventualmente reunirse. Entonces, en principio, pues están los máximos órganos, que en este caso serían las asambleas de asociados o las asambleas de fundadores para las fundaciones, por ejemplo, serían máximos órganos. En el sector solidario, o sea, dentro de las que están las cooperativas, fondos de empleados, precooperativas, tendríamos igualmente asambleas de asociados o asambleas de delegados cuando los estatutos de pronto prevén que por la cantidad elevada de miembros
de la Asamblea General de Asociados se establezca una forma en la que se logre de pronto elegir algunos delegados, un número menor de representantes que puedan acudir a una asamblea en representación del resto de asociados y tomar las decisiones sobre el funcionamiento de la entidad sin ánimo de lucro. Normalmente dentro de los estatutos se encuentra regulado cómo es ese proceso de elección de delegados y cuándo es necesario acudir a la elección de delegados porque se ha incrementado el número de asociados a determinado tope. No aplica para todas las entidades sin ánimo de lucro, sino básicamente pues para aquellas que lo tienen previsto dentro de sus estatutos y han regulado el procedimiento para elegir a sus delegados, quienes participarán dentro de las asambleas. También podría efectivamente darse la reunión de órganos de administración, dentro de los que tenemos normalmente a las juntas directivas, consejos directivos, consejos de administración. Para este tipo de órganos también son aplicables las condiciones de las que estaremos conversando el día de hoy. Estas reuniones pues no necesariamente ocurren durante el primer trimestre del año, ocurren posiblemente durante otras épocas, pero la información que vamos a compartirles el día de hoy también es útil para las reuniones de estos órganos. A continuación voy a comenzar a hablarles un poquito de los tipos de reuniones y de las características de cada una de esas reuniones. Aquí están pues enlistados algunos de los que son pues como más frecuentes al interior de las organizaciones. Podríamos comenzar por las reuniones ordinarias. Estas reuniones ordinarias normalmente está previsto en los estatutos que ocurran durante el primer trimestre del año, a más tardar el 31 de marzo. Durante este tipo de reuniones, los temas que usualmente se tocan son temas de carácter administrativo, como por ejemplo la aprobación de los estados financieros del año inmediatamente anterior, lo cual va a permitir conocer la situación financiera y contable de la entidad con el cierre fiscal a 31 de diciembre del año anterior y tomar las decisiones administrativas, financieras, contables que se requieran para el funcionamiento de la entidad durante el nuevo año que está iniciando. Dentro de estas reuniones ordinarias igualmente se toman decisiones como por ejemplo elegir nuevos miembros dentro de los órganos de administración. Entonces, normalmente en estas reuniones ordinarias se tratan temas como elección de juntas directivas, consejos de administración y demás. Igualmente, también se tratan temas como, por ejemplo, destinación de los recursos, aplicación de pronto de esos excedentes, se aprueban decisiones como postular a la entidad sin ánimo de lucro para el tema de continuidad bajo los parámetros de el régimen especial de tributación ante la DIAN. Entonces, normalmente estas reuniones son más bien extensas porque se tratan temas que de pronto durante el resto del año no han tenido oportunidad de tratar o que no han sido de pronto urgentes y hayan tenido que tratarse durante reuniones extraordinarias. Normalmente es el tipo de reunión al que asiste mayor cantidad de miembros, concurre mayor cantidad de miembros, porque es como la oportunidad anual que tienen los asociados pues de acercarse a la organización y de participar en la toma de decisiones o pues en la conversación de los temas que normalmente hacen parte del funcionamiento de la organización. Como se trata de una reunión ordinaria, pese a que hay un orden del día, que es la lista de temas que se van a tratar durante la reunión, también se puede abrir un espacio de proposiciones y varios, que normalmente ocurre finalizando la reunión, donde se hacen propuestas o se tratan temas diferentes a los que inicialmente han sido previstos dentro del orden del día. Y por la naturaleza de ordinaria de esta reunión, pueden tratarse esos temas sin ninguna dificultad. Reuniones por derecho propio. Este tipo de reuniones se realiza en un día, una hora y un lugar de manera muy particular. Esta información debe estar previamente determinada en los estatutos. Se reúne normalmente dentro de las instalaciones de la organización, en el domicilio de la organización o donde funciona pues la parte administrativa de la misma. Debe hacerse pues puntualmente en la fecha, hora y lugar
que hayan determinado los estatutos y así se encuentra pues regulado en los estatutos. No es, digamos que de manera uniforme para todas las entidades sin ánimo de lucro, sino que conforme a la estructuración o a las disposiciones que hayan puesto en sus estatutos, fijarán una hora, un lugar y un día, si es del caso, para las reuniones por derecho propio. Estas reuniones por derecho propio son ordinarias, no obstante, podrían ser extemporáneas por encontrarse definidas en los estatutos en una fecha diferente al primer trimestre. Reuniones de segunda convocatoria. Este tipo de reuniones tendría que estar previsto en los estatutos. Ocurren normalmente cuando a la primera convocatoria, sea ordinaria o extraordinaria, no asistió la cantidad de personas requerida conforme a los estatutos o conforme a la ley para conformar quórum válido para deliberar y decidir. En este tipo de reuniones, normalmente dentro de los estatutos se establece eh, en qué término de tiempo deberá ocurrir la reunión de segunda convocatoria, cómo es ese procedimiento para notificar a los asociados de que han sido convocados a una reunión de segunda convocatoria. También se prevé un plazo específico en el que debe ocurrir esa reunión de segunda convocatoria y un quórum necesario, por lo general inferior al inicialmente planteado, que permite efectivamente en esa segunda oportunidad contar con el quórum válido necesario para poder deliberar y decidir y que la reunión se lleve a cabo. Este tipo de reuniones también está especialmente regulado en algunos estatutos de las entidades sin ánimo de lucro, no en todas. Entonces, de todas maneras, siempre al momento de iniciar con la convocatoria de una asamblea, con el desarrollo de la asamblea, con la toma de las decisiones, el referente que deben tener las entidades sin ánimo de lucro en todo momento deben ser los estatutos vigentes, porque esos estatutos, al ser adecuados a las necesidades y a la voluntad misma de la entidad sin ánimo de lucro, deben contener la regulación y las, digamos que todas las determinaciones que son útiles para la celebración de las reuniones. Reuniones extraordinarias. Este tipo de reuniones ocurre en cualquier época del año. Acuden a citar a este tipo de reuniones cuando se presentan situaciones urgentes que no permite esperar hasta una reunión ordinaria durante el primer trimestre del siguiente año, sino que ocurren pues de manera imprevista, urgente, necesaria. Entonces, en los estatutos también está determinado cuándo debe o en qué casos, en qué momentos debe citarse a reuniones extraordinarias, y también está descrito seguramente el procedimiento de cómo debe convocarse a este tipo de reuniones extraordinarias, ya que podrán ser convocadas por personas incluso a veces diferentes a las que convocan a las ordinarias, por medios diferentes y con una antelación mucho menor a la de una convocatoria ordinaria. Como les decía, teniendo en cuenta que las entidades sin ánimo de lucro son tan diversas y tan diferentes en la estructuración de sus estatutos y de la regulación que las rige, eventualmente pues la información de convocatoria para estas reuniones extraordinarias va a ser diferente de entidad a entidad. Entonces, en cada caso, siempre habrá que remitirse a lo que se encuentre previsto en los estatutos. Reuniones universales. Las reuniones universales eh, podrán ocurrir en cualquier momento, en cualquier lugar que se haya previsto en los estatutos. A este tipo de reuniones universales debe asistir la totalidad de miembros de la organización. Pueden reunirse sin previa convocatoria incluso, siempre y cuando esté presente la totalidad de miembros que conformen sea la Asamblea General o el órgano de administración que corresponda. Entonces, si en los estatutos está regulado la reunión universal, pues seguramente dirá cuáles son las condiciones para que esa reunión universal sea convocada y pueda llevarse a cabo. Si no, de todas maneras, independiente de que exista o no exista convocatoria, siempre y cuando se asegure la participación de todos los miembros, no puede faltar ni uno, debe estar el 100% de los miembros, se tendrá en cuenta que esta es una reunión universal y podrá darse en cualquier momento y lugar, incluso sin haber tenido en cuenta el término de convocatoria ni la antelación o los medios por los que van a convocarse, sino que puede ocurrir incluso de manera espontánea
pero asegurando siempre la participación de la totalidad de los miembros. No podría faltar ni siquiera uno de ellos. Reuniones no presenciales. Estas reuniones no presenciales no eran tan usuales en las entidades sin ánimo de lucro, ya que digamos que esta modalidad de reunión está especialmente regulada para las sociedades de carácter comercial a través de la Ley 222 del 95, pero para las entidades sin ánimo de lucro no era un tipo de reunión muy usual. Realmente no todas las entidades sin ánimo de lucro lo tienen regulado, son más bien pocas las que lo prevén dentro de sus estatutos y que antes de pandemia hacían uso de esta alternativa. Lógicamente, pues con el cambio significativo que nos dio la pandemia, muchas entidades tuvieron que migrar y adelantar sus reuniones de manera no presencial. Teniendo en cuenta que este tipo de reuniones no estaba frecuentemente regulado dentro de los estatutos de las organizaciones y que pues por su carácter de entidades sin ánimo de lucro no es dable hacer como una analogía con la ley comercial, excepto pues para las del sector solidario, se dio aplicación al decreto 398 del 13 de marzo de 2020, que de manera general abrió la puerta a todas las personas jurídicas, no solamente las entidades sin ánimo de lucro, sino en general a todas las personas jurídicas para que tuvieran la oportunidad de reunirse de manera no presencial o mixta, de la que vamos a hablar ahorita también más adelante, para evitar aglomeraciones, evitar el contacto físico directo, evitar el traslado de las personas, porque lógicamente al principio de la pandemia pues tuvimos unas restricciones de movilidad uniformes, casi que pues aplicada para todas las ciudades del país, incluso por la imposibilidad de que algunas personas viajaran porque estaban en el exterior y demás. Entonces se abrió la posibilidad de que a través del decreto 398 se hicieran reuniones de carácter no presencial para todas las personas jurídicas. Hay que tener en cuenta que si dentro de la convocatoria yo estoy previendo la necesidad de hacer una reunión de carácter no presencial o de carácter mixto en la que participan algunas personas de manera presencial y otras de manera virtual, desde el momento mismo de la convocatoria, cuando yo envío la comunicación de convocatoria o la notificación de convocatoria, debo indicar expresamente que se trata de una reunión de carácter no presencial. Debo informar los medios a través de los cuales las personas van a poder acceder a esa reunión no presencial. Además, o sea, debo citar, si es del caso, el link o la plataforma por donde las personas van a poder conectarse de manera digital. Y en todo momento, como organización, yo tengo que asegurar que todas esas personas efectivamente van a poder conectarse, van a poder participar dentro de la reunión y van a tener la posibilidad de ejercer su derecho al voto, por ejemplo, frente a la toma de decisiones que se vayan a plantear dentro del orden del día, que en todo momento pues me estén escuchando, que tengan la posibilidad pues también de interactuar dentro de la reunión, sea para presentar sus propuestas, para ejercer esa capacidad deliberativa, o sea, poder discutir las propuestas que están tratándose dentro de la reunión y finalmente pues la manera en que puedan ejercer el voto y que de todo ello pues pueda quedar evidencia y constancia pues para efectos de posteriormente elaborar el acta o para efectos probatorios sobre las decisiones que se hayan tomado, perdón, dentro de la reunión. Hay unos requisitos que son básicos, que son esenciales, tanto para las reuniones de carácter no presencial como para las reuniones de carácter mixto. Como les decía, habrá que hacer todo el procedimiento de convocatoria, sea ordinaria o sea extraordinaria, de acuerdo a como esté previsto en los estatutos, al pie de la letra. Ahorita vamos a ver un poco sobre la importancia de la convocatoria, les voy a hablar un poquito sobre esa importancia de la convocatoria. Debe contarse con el quórum necesario para deliberar y decidir tal cual como lo tenga previsto el estatuto, de la misma manera, sea para reuniones ordinarias o para reuniones de carácter extraordinario. El representante legal de la entidad debe dejar constancia expresa en el acta que levante esa reunión no presencial o de la reunión mixta. Primero, sobre la verificación de la identidad de los asistentes, o sea, que él debió haber validado que efectivamente las personas que están asistiendo a la reunión fueran o los asociados o los delegados
hábiles debidamente convocados, o en el caso de reuniones de consejos de administración o de juntas directivas que efectivamente sean los miembros del órgano pues, que están autorizados para participar. En el caso de asambleas generales o de asambleas de delegados, que está la posibilidad de actuar de pronto mediante apoderado, igualmente tendrá que validar que efectivamente esas personas que se están presentando a la reunión pues tengan los poderes que les han sido otorgados para poder actuar durante la misma. Otra de las cargas que tiene el representante legal es dejar constancia en el acta de que se ha mantenido el quórum para decidir para deliberar y decidir durante toda la reunión y en cada una en cada una de todas las decisiones que se haya tomado dentro de la reunión y hasta finalizar la reunión. El acta deberá ser firmada por el representante legal de la entidad y por el secretario de la entidad. En caso de que pues la entidad no cuente con secretario, entonces podrá ser firmado por uno de los miembros que participó, o sea, por uno de los miembros de asamblea o por uno de los miembros del consejo directivo, de la junta directiva o del órgano pues de administración que se esté reuniendo. Siempre que se pueda aprobar, pues habrá reunión de carácter no presencial cuando por cualquier medio se pueda deliberar y decidir por comunicación simultánea o sucesiva, lo cual debe ocurrir de manera inmediata de acuerdo con el medio empleado. Entonces, pues dentro de las reuniones presenciales, los medios que normalmente tenemos a disposición, pues hoy en día básicamente el medio por excelencia, pues es el tipo de videollamadas. Normalmente estas videollamadas pues pueden ser grabadas para efectos de poder tener ese contenido probatorio de lo que se ha tratado dentro de la reunión y de las decisiones que se han tomado, sino de todas maneras, de este tipo de reuniones, pues siempre habrá que levantar la respectiva acta, donde quede constancia de todos los puntos que se han verificado, que se han tratado dentro de la reunión, de la parte pues pertinente a la verificación del quórum, a la validación de la identidad de los participantes y de la forma en que se han ido aprobando todas las decisiones. Esta acta igualmente es la que se presenta ante la Cámara de Comercio para efectos de su revisión y posterior registro. Reuniones mixtas. Estas son las que permiten la presencia o la participación de los miembros, algunos de manera presencial, algunos de manera virtual. Em, Aplican básicamente los mismos requisitos de las reuniones no presenciales. O sea que hay que tener en cuenta todo lo que les acabo de decir en la diapositiva anterior para este tipo de reuniones mixtas. Acá, teniendo en cuenta que pues hay unos que están participando de manera presencial y hay otros que están conectados de manera virtual, aquí sí que es fundamental que todos los miembros que están de manera digital o de manera virtual tengan acceso a lo que está ocurriendo de manera presencial, o sea, que pueda haber una efectiva interlocución entre quienes están de manera presencial y quienes se encuentran conectados de manera digital. Es importante porque pues esto va a permitir la deliberación, conocer qué es lo que está pasando allá de pronto entre los asistentes de manera presencial y necesita tener una comunicación fluida entre los dos escenarios, ¿sí? Una comunicación fluida, permanente, continua, que no vayan a haber, por ejemplo, problemas de conectividad, que se caiga el internet, que no escuchen, que no tengan acceso a audio. Entonces, esto implica un despliegue logístico importante por parte de la entidad que cita este tipo de reuniones para asegurar en todo momento que todos puedan participar de manera ininterrumpida dentro de la reunión. Entrando ya pues como en materia, estos temas son de pronto muy transversales a todas las organizaciones sin importar su naturaleza jurídica. También son transversales independiente de si las reuniones de carácter ordinario o extraordinario y aplican en general tanto para las reuniones presenciales como no presenciales. Entonces, como les decía ahorita, la convocatoria es uno de los elementos básicos y sustanciales para la adecuada celebración de las asambleas y posteriormente, pues, de lo que deban dejar como constancia dentro del acta. Hay que tener en cuenta primero que todo la relevancia o la importancia del acta. El acta de alguna manera es como si fuera una radiografía de lo que está pasando en la reunión. El acta tiene un valor importante en materia probatoria
en materia histórica como archivo, porque es el que va a permitir conocer qué fue lo que pasó durante la reunión, qué temas se trataron, cómo se aprobaron, quiénes asistieron, qué oposiciones de pronto a ese tipo de propuestas se fueron presentando, cómo fue todo el proceso de deliberación y verán posteriormente, conforme a la ley, irse asentando en el libro de actas de asamblea para los que corresponda como Asamblea General de Asociados. Y si de pronto las entidades manejan también libro de juntas directivas o de consejo de administración, también deberán quedar allí documentadas. Esto tiene un componente importante porque em, hace parte casi que de la memoria histórica de las entidades, es el asiento de todas esas decisiones y de todas esas reuniones que se han venido presentando. Entonces, eventualmente van a ser motivo de consulta, sea por los mismos asociados o por los organismos de control. Entonces, a cargo del representante legal de las entidades, quedará siempre el debido asentamiento de las actas en los libros de manera pues oportuna y de igual manera, la custodia de los libros. Entonces, eventualmente, si alguien, alguna autoridad o algún miembro requiere acceso a esos libros, pues allí deberán estar consignadas todas las actas de manera cronológica, oportuna, custodiada y completa, pues para que ese libro cumpla su propósito. Frente a al control de legalidad que tienen las cámaras de comercio, cuando ustedes presentan un acta, las cámaras de comercio hacemos un control de legalidad que se encuentra reglado y determinado pues en la ley. O sea, la ley dice específicamente cuáles son los puntos que debe controlar la Cámara de Comercio dentro de la revisión del acta. Entonces, precisamente en la medida en que ese documento que ustedes presentan, que es acta que ustedes presentan, esté muy completo, contenga toda la información de cómo se llevó a cabo la reunión, nos va a permitir a nosotros hacer un control de legalidad de manera mucho más efectiva y encontrar en el acta todos los puntos sobre los cuales tendremos que hacer validación. Entonces, seguramente el hecho de que el acta esté muy completa, pues nos va a minimizar el riesgo, la necesidad de pronto de hacer requerimientos o de pedir que nos aclaren o que nos complementen información. Uno de los puntos importantes y trascendentales dentro de ese control de legalidad, perdón, que tenemos dentro de las actas es precisamente la convocatoria. Entonces, el acta, al ser de alguna manera como una radiografía o un resumen de lo que pasó en la reunión, no solamente nos va a hablar del momento como tal de la reunión, sino que se devuelve un poquito en el tiempo y nos va a contar cómo fue esa etapa previa a la reunión, contándonos cómo se adelantó todo ese procedimiento de convocatoria. Luego viene el momento como tal de la celebración de la reunión, entonces cómo se dio la bienvenida a sus asistentes, cómo se verificó su identidad, si se verificó que hubo quórum o no, posteriormente el desarrollo del orden del día, cada una de las propuestas que se van a ir haciendo dentro de la reunión, cómo fueron ir siendo aprobadas dentro de la reunión y finalmente el cierre de la reunión. Ese es básicamente pues como todo el contenido del acta, que ahora vamos a ver pues con mayor precisión. Frente a la convocatoria, hay que tener en cuenta que los estatutos reglamentan el procedimiento de convocatoria. Hay tres elementos que para mí son sustanciales dentro de la convocatoria y que siempre recalco que la entidad sin ánimo de lucro debe tener en cuenta. Básicamente hay que hacerse tres preguntas. ¿Quién convoca? Esto quiere decir cuál es la persona o el órgano competente para poder convocar. Esto está previsto en los estatutos. Segundo, ¿cómo convoca? ¿Cuáles son los medios que debe emplear la entidad sin ánimo de lucro para poder hacer una convocatoria efectiva? Igualmente debe estar previsto en los estatutos. Y tercero, ¿cuándo convoca? ¿Cuál es su oportunidad para convocar y con qué antelación debe hacer la convocatoria? Estos tres elementos son claves, son necesarios, están dentro de nuestro control de legalidad. Entonces, al momento de la presentación del acta, la Cámara de Comercio va a hacer control sobre esos tres elementos. ¿Por qué es tan relevante este componente, estos tres elementos dentro de la convocatoria? Cualquier fallo sobre quién convoque, cómo convoque o cuándo convoque implicará que la convocatoria se ha hecho en indebida forma. Al hacerse en indebida forma, no podrá llevarse a cabo la reunión. Esa reunión y las decisiones que allí se tomen serán ineficaces, em, salvo pues que asista el 100%, como les decía,
de los miembros destinados a asistir, en cuyo caso pues sería una reunión universal, pero en caso de que no asista la totalidad de los miembros, cualquier fallo en ese procedimiento de convocatoria conllevará que la reunión no se pueda llevar a cabo, que se tenga que repetir. Entonces a veces ocurre que la entidad sin ánimo de lucro presenta un acta ante la Cámara de Comercio donde nos documentan cómo fue ese proceso de convocatoria. Dentro del control de legalidad detectamos que efectivamente la convocatoria no se hizo de la manera prevista en los estatutos. Esa acta como tal no podrá registrarse. Entonces, en ese caso, lo que normalmente ocurre es que se expide una resolución de abstención por parte de la Cámara, donde la Cámara, a través de un acto administrativo, se abstiene de registrar el documento por cuanto no se han observado al pie de la letra ni como lo determinan los estatutos, los procedimientos para la convocatoria. Aquí les voy a dar como algunos tips que deben tener en cuenta dentro de la convocatoria, y son, primero, la convocatoria la harán las personas facultadas para ello, observando siempre lo relacionado con el medio y la antelación prevista en los estatutos, que es básicamente lo que les acabo de decir. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, si los estatutos dicen que quien convoca debe ser el representante legal, no puede convocar el tesorero, o no puede convocar el vocal, o no puede convocar cualquiera de los otros miembros, sino que debe convocar estrictamente la persona u órgano que esté prevista en los estatutos. Lo mismo referente al medio. Si yo como asociado que conozco los estatutos y que estoy habituado a que normalmente me convoquen a las reuniones, sé que la convocatoria me va a llegar a través de una carta escrita, no podría yo entenderme convocado si, por ejemplo, me están convocando de manera radial, por un mensaje por radio, si los estatutos no lo regulan. Entonces, hay que tener en cuenta en sentido estricto cuál es el medio que está previsto en los estatutos para convocar. Frente al tema de la antelación, aquí es donde de pronto muchas veces se cometen errores, y esos errores, pues, a pesar de pecar por un día, en algunos casos, impiden que se lleve a cabo la reunión. Dentro del cómputo de los días de antelación para la convocatoria, nunca debe tenerse en cuenta ni el día de la convocatoria ni el día de la reunión, sino que ese lapso de la convocatoria deberá contabilizarse justamente entre el día de la convocatoria y el día de la reunión, sin tener en cuenta esos 2 días. Los estatutos normalmente establecen si dentro de esos días se va a hacer el conteo, teniendo en cuenta que son días comunes o corrientes, o sea, los días normales de la semana, o si se tratará de días hábiles. Cuando hablen de días hábiles, específicamente, pues estaríamos hablando de los días entre lunes y viernes, sin contar los fines de semana, sin contar los festivos. Solamente se podrán entender como días hábiles los días sábado, cuando la parte administrativa, las oficinas administrativas de la entidad laboren habitualmente los días sábados, o cuando expresamente dentro de los estatutos conste que se podrá tener en cuenta el día sábado como hábil. De resto, no se puede contabilizar como día hábil. Hay algunos estatutos que son muy antiguos, hay algunos estatutos que de pronto no hacen la precisión si los días de la convocatoria tendrán que ser hábiles o tendrán que ser corrientes. En esos casos, si los estatutos meramente dicen días, por ejemplo, la convocatoria se hará con 10 días antes de la reunión. Cuando no dice si son comunes, corrientes o hábiles, se entenderá que son días hábiles. Entonces, esto también representa una situación importante, porque eventualmente las personas lo interpretan de manera diferente, y al hacer el conteo de los días no cuentan con la suficiente antelación para poder llevar a cabo la reunión. Entonces, cuando uno está en esos actos preparatorios de la asamblea, siempre tendrá que sentarse primero con los estatutos vigentes a un lado para poder conocer ahí de primera mano cuál es el procedimiento que está previsto en los estatutos para poder convocar. Y segundo, otra herramienta fundamental es sentarse con un calendario que tenga días festivos, que sea confiable, para poder hacer el conteo de los días. Entonces, en ese caso, pues si es necesario rayarlo, si es necesario como trabajarle al tema, habrá que hacerlo para asegurar que la convocatoria queda convocada con la suficiente antelación.
¿Qué debe contener la convocatoria? Básicamente la convocatoria es una invitación a la reunión, entonces pues esa invitación tendrá que ser totalmente clara, además pues de decir quién es la persona o el órgano que está convocando a la reunión para que el asociado o el miembro del órgano de administración sepa quién lo está convocando. Tendrá que contener la indicación de si la reunión es de carácter ordinario, extraordinario o otro tipo de reunión. Como lo hablábamos ahorita, tendrá que decir también si la reunión es de carácter presencial, entonces informar fecha, hora y lugar donde va a tener o donde va a ocurrir más bien esta reunión. En caso de ser una reunión no presencial o mixta, entonces tendrá que indicar la forma en que podrán conectarse los miembros a la reunión o por dónde les va a llegar el link o cuál plataforma se va a utilizar para efectos de que puedan conectarse y asegurar su participación dentro de la reunión. Y adicionalmente tendrá que contener el orden del día. Como les decía, el orden del día es el derrotero de temas o de puntos que se van a tratar dentro de la reunión. En el caso de las ordinarias, como les decía ahorita, podrá tener un punto que se refiera a proposiciones y varios. En el caso de las extraordinarias, no podrán tratarse temas diferentes a los que estén previstos en el orden del día, porque precisamente la reunión extraordinaria, como lo anotábamos ahorita, corresponde a una reunión que debe hacerse por urgencia o porque los temas que se van a tratar ahí no dan espera para realizarse posteriormente. Entonces ahí ese tipo de temas que se traten dentro de la reunión van a estar directamente ligados con el orden del día. Entonces ahí hay que ser muy precisos porque hay personas que seguramente van a estar interesadas en participar de determinado tema. Entonces pues deberán conocer con la suficiente antelación dentro de la convocatoria que esa reunión está siendo citada para tratar ese tema que es puntualmente de su interés. Representación de los asociados dentro de las asambleas. Normalmente la parte de la representación de los asociados está regulada dentro de los estatutos. Entonces los estatutos mismos nos dirán si es viable que algún asociado sea representado dentro de la reunión, si lo puede hacer pues a través de un poder, de un apoderado que tendrá que acreditarse ante el representante legal de la entidad para que pueda ser habilitado y pueda participar dentro de la reunión. En ocasiones también hay estatutos que prevén que los asociados no pueden ser representados dentro de la reunión. Para el caso puntual de los órganos de administración, o sea, juntas directivas, consejos de administración, no es posible otorgar poder o representación a otra persona para que represente al miembro que, pues, teniendo en cuenta su característica de miembro del órgano de administración, debió de haber asistido. Normalmente los órganos de administración tienen regulada la posibilidad de que hayan unos miembros principales y unos miembros suplentes. Esos suplentes podrán ser numéricos o podrán ser personales. ¿Qué quiere decir eso? Que si son suplentes numéricos, en su orden podrá asistir en reemplazo de cualquiera de los principales, cualquiera de los miembros suplentes que esté disponible y que pues lógicamente haya sido convocado también a la reunión. Siempre habrá que convocar tanto a los principales como a los suplentes, pues por si eventualmente se presenta la ausencia de alguno de los principales, ese suplente pueda entrar a reemplazarlo, tanto pues para la participación dentro de la reunión como para la toma de las decisiones. Suplentes personales quiere decir que dentro de la estructura del órgano dice, por ejemplo, que hay 5 miembros principales, 5 miembros suplentes, están casi que ligados ahí por parejitas, y al principal solamente lo podrá reemplazar su miembro suplente. eh, Específicamente, pues el personal no lo podrá reemplazar otro de los miembros suplentes, sino que exclusivamente podrá representarlo su suplente personal. Como les decía, en este caso, ni principales ni suplentes podrán otorgar poder a otras personas para que lo representen dentro de la reunión. En muchos casos, la elección de los miembros de los órganos de administración corresponde al cumplimiento de unas características muy particulares o de unas calidades muy particulares de sus miembros y por lo tanto, casi que podríamos estar diciendo que su elección es exclusiva y aplica solamente para esa persona en razón de esas características que le han hecho acreedor pues a que lo elijan como miembro. Entonces, en ese sentido, no es dable otorgar representación o poder a otra persona para que lo represente dentro de la reunión. Actas.
Las decisiones de la asamblea de asociados o de órganos de administración, junta directiva y demás, se deben hacer constar en actas. Estas actas deben ser aprobadas por el mismo órgano que se está reuniendo, o si dentro de la reunión de pronto se elige una comisión aprobatoria, deben anexar la correspondiente constancia de aprobación por parte de esa comisión. Ahí es importante tener en cuenta que las comisiones no solamente son comisiones de revisión del acta, porque a veces eligen comisiones de revisión del acta. Si la idea es que esa comisión revise, verifique que efectivamente el acta refleja fielmente lo que se trató dentro de la reunión, y también se les va a dar adicionalmente esa facultad de aprobar el acta, al momento de su elección dentro del acta debe constar expresamente que la comisión ha sido elegida tanto para revisar el acta como para aprobarla, porque esa es una facultad adicional. En ese mismo sentido, cuando ya la comisión se reúne, valida el acta, verifica que efectivamente el acta pues refleja fielmente lo que se trató en la reunión y tiene pues todo el contenido de manera completo, procederá entonces a emitir una constancia donde expresamente en calidad de comisión aprobatoria del acta imparten su aprobación. No es suficiente con que firmen el acta, porque también pasa que a veces al finalizar la reunión firman presidente y secretario, que es lo usual, y posteriormente le ponen las firmas también de la comisión aprobatoria. En este caso, para nosotros dentro de nuestro control de legalidad, entender que el acta ha sido efectivamente aprobada por la asamblea o por la comisión, tendrá que decirlo expresamente dentro de la redacción, sea del acta en el caso de las actas que aprueba el mismo órgano, o a través de la constancia adicional que firma la comisión aprobatoria del acta, donde diga expresamente que han leído y aprobado el acta. Todas las actas van firmadas básicamente por el presidente y el secretario de la reunión, salvo las reuniones de carácter no presencial o mixto, que como les decía anteriormente, deberán ser firmadas por el representante legal de la entidad, el secretario de la entidad y, a falta alguno pues, del secretario, por alguno de los miembros de la asamblea o del órgano, pues si es un órgano de administración el que se está reuniendo. Mérito probatorio de las actas. Como les decía ahorita, las actas tienen digamos que una naturaleza histórica al interior de las organizaciones, pero también de carácter legal y probatorio. Esas actas son las que van a permitir eventualmente adelantar acciones legales, si es del caso, o de carácter administrativo, frente a las decisiones que se hayan tomado dentro de las reuniones. Van a servir de ahí en adelante de material de consulta para saber qué fue lo que se trató y se decidió en determinada reunión, o por ejemplo en el caso de que tengan que iniciarse acciones como por ejemplo la presentación de un recurso o la presentación de demandas frente a las decisiones, impugnaciones, apelaciones de decisiones que eventualmente tengan que presentarse en razón de las decisiones que de pronto se hayan tomado dentro de la reunión, dentro de la asamblea. Entonces, se presume, de acuerdo con la ley, se presume que el contenido de las actas es cierto porque proviene de la entidad, proviene de sus representantes, de sus órganos de administración. Entonces, en principio se entiende que el contenido de las actas y lo que están reflejando en la reunión es cierto, que lo que pues allí se plasma corresponde de manera cierta con la realidad, y pues este será el punto de partida para poder iniciar esas acciones legales o las reclamaciones que eventualmente deban surtirse dentro de la organización. ¿Qué hay que presentar frente a la Cámara de Comercio al momento de la elaboración del acta? ¿Cuál es la presentación de las actas? Frente al registro de la Cámara de Comercio podrán presentarse copias completas de las actas. En ese caso, pues es un ejemplar, una copia completa de todo el texto del acta. Si es del caso, pues habrá que aportar los anexos que sean necesarios para efectos del registro. ¿Por qué hablo de anexos necesarios? A veces dentro de las actas nos anexan, por ejemplo, informes de gestión, estados financieros, informes contables. Esos anexos que, si bien hacen parte seguramente del acta original,
no son de pronto necesarios para efectos del registro en cámara. Entonces, en algunos casos podrán prescindir de ese tipo de anexos, conservarlos junto con el original allá al interior de la organización, pero no necesariamente tendrán que ser presentados ante la cámara. ¿Cuáles anexos son necesarios? Por ejemplo, las cartas de aceptación de los miembros cuando se trata de elecciones de órganos de administración, representación legal o revisoría fiscal, pero los demás pues no serán necesarios, salvo que dentro del acta, expresamente en el texto del acta, se indique que se están anexando estos documentos. Si dentro del texto del acta dicen o hacen referencia que están anexando algún documento, por favor adjúntenlo al acta, pues para que el acta efectivamente venga acompañada de los anexos que se están relacionando en el acta. Estas actas vienen certificadas por el secretario de la reunión o por el representante legal que en ese momento aparezca inscrito ante la Cámara de Comercio. Nosotros no pedimos que las actas vengan ni reconocidas ante notario ni autenticadas ante notario. En todo momento la entidad tendrá que conservar el original del acta. Este siempre tendrá que reposar allá en el libro de actas de la organización. Nunca debe entregarse a la Cámara de Comercio, sino que lo que deben presentar es una copia del acta, ¿sí? Si eventualmente no es posible que se presente una copia certificada por parte del representante legal o del secretario de la reunión, podrá eventualmente presentarse una copia autenticada ante notario, pues para que quede constancia de que ha sido autenticada pues ante el notario. Me perdonan ahí de pronto un poco el ruido ambiente, pero pues esto hace parte de la cotidianidad de todos, yo creo. Eventualmente también podrán presentar un extracto del acta. Ese extracto del acta es de pronto como un resumen, es un poco simplificado el texto del acta, pero ese extracto del acta, a pesar de ser un resumen, por así decirlo, tendrá que contener unos elementos, como le decía, necesarios para poder hacer el control de legalidad. Entonces, pues normalmente las actas siempre tienen un encabezado, tienen una parte introductoria, tienen la parte referente a todo el proceso de convocatoria, el orden del día y de ahí en adelante el desarrollo punto por punto de ese orden del día. Los extractos del acta también van firmados por presidente y secretario de la reunión. En el caso de reuniones mixtas o no presenciales, van firmados por el representante legal de la entidad y por el secretario de la entidad, a falta del secretario por alguno de los miembros participantes de la reunión. Em, También pues eventualmente podrá presentarse autenticado ante notario, aunque no es una exigencia. En principio, lo que se busca pues es lógicamente minimizar gestiones, trámites que tengan que desplazarse, que tengan que hacer pagos adicionales. Entonces, lo más normal es que la nota de que es fiel copia tomada del original sea suscrita por el secretario de la reunión o por el representante legal, alguno de los representantes legales inscritos ante la Cámara de Comercio. ¿Cuál es el contenido del acta? Nosotros dentro de la Cámara de Comercio disponemos de un modelo de acta, es un modelo de acta genérico que puede servir tanto para reuniones de asamblea como para reuniones de órganos de administración, para reuniones ordinarias, para reuniones extraordinarias. Es un modelo muy sencillo que básicamente contiene estas partes, pero que pues va a reflejar de manera muy efectiva, muy concreta, los requisitos básicos y esenciales que debe contener el acta al momento de su presentación ante la Cámara de Comercio. ¿Cuáles son esos requisitos? Pues vendrá una parte en el encabezado donde va el nombre completo de la entidad a la que pertenece el acta. Este nombre deberá constar de forma exacta a como aparece pues en nuestros registros, porque ese es el nombre de la entidad. Normalmente también dentro de esa partecita del nombre le anexan el número de NIT. No es un requisito necesario, pero pues si lo quieren anexar es válido. Debe ir el número consecutivo del acta, teniendo en cuenta que ustedes muy juiciosamente han ido imprimiendo y asentando esas actas allá en el libro de actas de la asamblea, cuando es del caso, o si de pronto manejan libro de actas del órgano de administración, entonces pues habrá un consecutivo que pueda permitir como ese orden consecutivo de las actas. Deben indicar cuál es el órgano que se reúne y al cual pertenece el acta.
Entonces, si es Asamblea General de Asociados, si es Asamblea General de Delegados, si es una reunión de junta directiva, de consejo de administración, tendrá que ir ahí el nombre del órgano. Naturaleza de la reunión, si es de carácter ordinario o si es de carácter extraordinario. Igualmente, si se trata de una reunión no presencial o mixta, hay que indicar que se trata de ese tipo de reuniones para nosotros poder contextualizarnos de cuál es la reunión que se llevó a cabo. Debe ir la ciudad, el lugar, la fecha y la hora de la reunión. Esto es muy importante para poder constatar que la entidad se está reuniendo en el domicilio o que se está reuniendo en el lugar que se dijo en la convocatoria, que se está reuniendo a la hora que dijeron que debían asistir los miembros, porque todos estos son elementos que hacen parte de ese control de legalidad que tienen las cámaras de comercio. Igualmente, pues habrá que dejar constancia sobre ese procedimiento de convocatoria. Ahí vuelvo sobre lo que ya había comentado. Debe constar el nombre de la persona u órgano que ha debido pues convocar a la reunión, pues todo el procedimiento de convocatoria. Esto básicamente aplica para las reuniones en las que no se encuentra presente pues el total de los miembros, el 100% de los miembros. También al principio de la reunión, uno de los puntos del orden del día seguramente es nombrar la mesa directiva pues de la reunión o nombrar como tal como los dignatarios que van a llevar el control de la reunión. En ese momento se nombra un presidente, un secretario, ahí también en ese momento es cuando hacen el nombramiento de la comisión aprobatoria del acta. Si de pronto los estatutos ya previamente han indicado quién debe ser el presidente y quién va a ser el secretario de la reunión, muchas veces, casi que de manera habitual, son presidente y secretario de la junta directiva o del órgano de administración, pues entonces tendrá que hacerse de esa manera, ¿cierto? Puntualmente, pues si no está presente la totalidad de miembros que hacen parte del órgano, tendrá que dejarse una constancia muy detallada sobre todo el procedimiento de convocatoria, quién convoca, los medios empleados para convocar, la antelación con que se hizo la convocatoria. Todo deberá hacerse de conformidad con lo previsto en los estatutos. Posteriormente viene la verificación del quórum, que es uno de los puntos más importantes de la reunión porque es el que nos va a permitir saber si se puede empezar o no la reunión. Entonces, en el acta igualmente hay que dejar constancia del momento en el que el representante legal ha hecho el llamado a lista y ha constatado la presencia de los miembros suficientes para poder conformar quórum para deliberar y decidir. Algunos estatutos prevén también la posibilidad de que al momento en que se hace ese llamado inicial a lista, al momento pues en que citaron a la reunión, no se cuente con determinada cantidad de personas para conformar quórum válido para deliberar y decidir, sino que dicen que, por ejemplo, dejarán transcurrir una hora y que a la hora volverán nuevamente a llamar a lista y que si cuentan con determinado porcentaje de asistentes, se habrá conformado quórum válido para deliberar y decidir. Deben revisar ustedes al interior de sus estatutos si se tiene prevista esta disposición. En caso de que tengan prevista la disposición, podrán darle aplicación sin ningún problema, pero en el acta tendrá que constar expresamente que se ha dado aplicación a esa disposición. El tiempo pues de espera deberá ser coherente y corresponder con lo que esté previsto en los estatutos. Y finalmente la conformación del quórum también deberá dejarse constancia ahí de que se ha conformado de acuerdo a esa disposición especial que permite llevar a cabo la reunión en caso de que al haber hecho la verificación del quórum inicial, pues no estuviera la cantidad de personas requerida para llevarlo a cabo. Ya como tal en el desarrollo del acta, tendrá que dejarse punto por punto constancia de cómo se ha ido desarrollando la discusión en torno a cada uno de esos puntos. El acta normalmente es un resumen de lo que los asociados van exponiendo para cada uno de esos puntos, de lo que van nutriendo o alimentando esa deliberación, de las propuestas que se van haciendo. Entonces, pues ahí habrá que ir documentando por punto cómo se dio el desarrollo para cada una de esas propuestas y finalmente la aprobación de cada una de esas propuestas.
En términos de aprobación de las decisiones, es muy importante, relevante que ustedes dentro del acta indiquen la forma como se aprueba cada una de esas decisiones. ¿Qué quiere decir eso? Que tendrá que constar en el acta la cantidad de votos que se emiten a favor, en contra, votos blancos, pues votos en blanco, votos nulos o expresamente si las decisiones fueron aprobadas por unanimidad de los asistentes. En el caso, por ejemplo, de elecciones de órganos de administración, juntas directivas, consejos de administración y demás, habrá que tenerse en cuenta la forma de elección que esté prevista en los estatutos. ¿A qué me refiero puntualmente? Que, por ejemplo, hay algunos estatutos que establecen que la forma de elección de esos órganos de administración se hará, por ejemplo, por cociente electoral. Entonces, habría que tener total cuidado de indicar en el acta cómo ha sido ese proceso para la determinación de los votos y la aplicación del cociente electoral. Sobre este tipo de información nosotros también tenemos control de legalidad, entonces entre más completo, más preciso esté la descripción de cómo se hizo ese procedimiento de elección, pues el proceso de revisión y registro seguramente va a ser mucho más sencillo. Y pues hay que dar una constancia plena de que las personas han sido elegidas aplicando los preceptos que están previstos en los estatutos. Finalmente, después de que ya ustedes evacúan todo el temario, de que ya evacuaron todo el orden del día, viene una parte correspondiente a la aprobación del acta. Como lo hablamos ahora, podrá darse la aprobación dentro de la misma reunión, porque una vez finalizada la reunión, el presidente, el secretario o la persona encargada de elaborar el acta muy juiciosamente levantó el acta ya definitiva, la somete a lectura y la somete a aprobación por parte del mismo órgano que se está reuniendo. Entonces, una vez la leyó ahí a viva voz y sometió a aprobación por parte del órgano la aprobación del acta, entonces deberá dejar una constancia dentro de la misma acta donde exprese que el acta, una vez finalizada la reunión, ha sido elaborada, leída y aprobada por los asistentes a la reunión. Si esta facultad se designó a una comisión aprobatoria posterior, entonces ya esa comisión se reúne posteriormente. Una vez ha sido elaborada el acta, la lee, la aprueba y emite su constancia, donde dicen que en comisión, en calidad de miembros designados por la Asamblea como comisión aprobatoria del acta, han leído el acta, la aprueban por encontrarla conforme a lo que se trató en la reunión. También pudiera pasar que la aprobación de las actas normalmente ocurre en la siguiente reunión. Este caso es muy particular, no es el más frecuente, pero también se presenta que, por ejemplo, tuvimos una reunión de asamblea ahorita en el mes de marzo, no aprobamos el acta en la reunión, ni tampoco designamos una comisión aprobatoria del acta, sino que vamos a presentar esa acta en el mes de abril en la siguiente reunión de asamblea, como uno de los puntos del orden del día. Ahí hay que presentar entonces para efectos del registro y entender que el acta efectivamente está aprobada, tanto el acta de la reunión, que es la que tiene el contenido que se va a registrar ante la Cámara de Comercio, como copia del acta siguiente, donde consta su aprobación por parte de la Asamblea. Pese a que esto ocurre en la práctica, eh, personalmente considero que es una opción poco práctica, porque habría que esperar mucho tiempo y la celebración o la ocurrencia de esa segunda reunión para que se pueda aprobar el acta y se pueda cumplir con uno de los requisitos necesarios para poder efectuar el registro. En este sentido, mi recomendación sería que si tienen la oportunidad de elaborar el acta, ahí mismo finalizando la reunión, se tomen el tiempo de elaborar el acta y someter la aprobación por parte de la misma asamblea o por parte del mismo órgano, o si de pronto las condiciones para elaborar esa acta y finalizarla no están ahí dadas en el momento, entonces siempre se encarguen entonces de designar una comisión aprobatoria del acta que se pueda tomar la esperita de elaborar el acta en adecuada forma y de leerla juiciosamente y pues aprobarla de manera posterior. Este tip les va a permitir a ustedes no atrasarse mucho ahí en el registro de las actas, porque pues además de que la información que está certificada ante la Cámara, registrada ante la Cámara de Comercio, pues se va a ir quedando desactualizada conforme a las últimas reuniones y a las últimas decisiones que se han ido tomando, también eventualmente puede causarles a ustedes un pago ahí de mora en el impuesto de registro departamental.
Normalmente las actas deben presentarse a más tardar dentro de los 2 meses siguientes a la fecha en que ocurrió la reunión. Si se presenta después de esos 2 meses, comienza a incrementar una mora sobre el impuesto de registro departamental que hay que pagarle a la Gobernación de Caldas para el registro del documento. Entonces la idea es no solamente mantener la información del registro y del certificado totalmente actualizada, que es una de las funciones principales del registro y de sus certificados, sino adicionalmente pues minimizarles a ustedes costos y tener que pagar de pronto hacer más bien pagos adicionales que no hubieran tenido que hacer si el acta se presenta de manera oportuna, ¿sí? Finalmente, pues el acta, como lo hablamos ahorita, deberá venir firmado por presidente de la reunión, secretario de la reunión, en el caso de las reuniones no presenciales o mixtas, pues por quienes la norma indica que deben ser firmadas, y deberá hacerse el pago del impuesto de registro departamental y de los derechos de cámara de acuerdo al contenido del acta. Ahí también es importante hacer una precisión. Pese a que el acta es un solo documento, de acuerdo a los temas que vengan tratados dentro de la reunión, podrán hacerse diferentes registros o tendrán que hacerse diferentes registros. Por ejemplo, un acta de Asamblea General de Asociados podrá contener dentro del desarrollo del orden del día una reforma estatutaria, un cambio en la junta directiva, una elección de revisor fiscal, cambio de representante legal. Todo eso puede estar contenido entre la misma reunión, dentro de la misma acta, pero cada uno de ellos es un acto sujeto a registro independiente, es un acto sujeto a registro diferente. Entonces, por esa razón, al momento de ustedes presentar el acta, el asesor que normalmente los atiende de manera presencial va a tener que revisar el contenido del orden del día y determinar, de acuerdo a lo que trata pues ahí en el acta, cuántos actos sujetos a registro vienen contenidos en el acta y por cada uno de ellos hacer el respectivo cobro, ¿sí? Como ustedes también han podido experimentar durante estos años, estos últimos 2 años, ustedes también han aprendido a hacer la radicación de los trámites en línea a través de la plataforma de la Cámara de Comercio. Entonces, de alguna manera, si ustedes detectan o saben desde el principio que su acta contiene diferentes actos sujetos a registro de manera independiente, entonces asimismo tendrán que tenerlo en cuenta para efectos de la radicación a través de la plataforma y que el trámite quede cobrado de la debida forma. En caso de que hagan falta pagos o que se haya liquidado de manera inadecuada, pues será objeto de requerimiento por parte del abogado que esté haciendo la revisión o cuando menos, pues recibirán la llamada. Si es del caso, pues digamos el documento pues no presenta otras inconsistencias, otras cosas que modificar o complementar para que hagan la gestión de los pagos que hagan falta. Es importante tener en cuenta que para la inscripción de los nombramientos de los administradores, o sea, miembros de juntas directivas, de consejos de administración y demás, así como de los representantes legales y revisores fiscales, es necesario acreditar la aceptación del nombramiento. Es básicamente una carta de aceptación dirigida a la organización o al órgano que lo está designando, donde la persona que ha sido nombrada expresamente manifiesta que acepta el cargo. Dentro de esta carta de aceptación, igualmente en el acta, es muy recomendable, es muy importante que ustedes pongan los nombres completos de las personas que han sido postuladas y que finalmente resultan elegidas, sus números de cédulas, y para efectos de hacer una verificación de la identidad que nos ordena la ley, nosotros debemos hacer una verificación de que las personas nombradas están vivas y que sus datos corresponden efectivamente con sus cédulas de ciudadanía a través de la página de la registraduría del Estado. Entonces, para efectos de poder hacer esa validación, necesitamos el número de cédula y la fecha de expedición de la cédula. Estos son datos que podrán venir dentro del acta o dentro de la carta de aceptación. Acá también es importante traer sobre la mesa el punto referente a las entidades, por ejemplo, a las entidades del sector solidario, principalmente para las cooperativas de ahorro y crédito,
que junto con el acta deben presentar las correspondientes constancias de la posesión o las actas de posesión de aquellos miembros que han sido elegidos como miembros de consejos de administración y demás, juntas directivas si es del caso, representantes legales y revisores fiscales. Este requisito de acreditar la posesión de estas entidades ante la Supersolidaria es un requisito necesario para poder proceder con el registro del acta. Sin la presentación de esta constancia, el acta no se puede registrar. Entonces ahí hay que tenerlo en cuenta. Las entidades sin ánimo de lucro que tengan de pronto esta naturaleza tienen que tenerlo en consideración para efectos de poder presentar el acta y registrarlo ante la Cámara de Comercio. No todas las actas que se presentan ante la, perdón, no todas las actas que se elaboran al interior de las organizaciones deben ser presentadas ante la Cámara de Comercio. Solamente se presentan ante la Cámara aquellas actas que contienen nombramientos de sus órganos de administración, representación legal, revisoría fiscal, actas que contengan revocatorias a los nombramientos, actas que contengan reformas estatutarias o aquellas actas que correspondan a la disolución y liquidación de las entidades sin ánimo de lucro. Sobre ese tema de la disolución y liquidación también es un momento oportuno para hablar de ello. Si de pronto hay entidades sin ánimo de lucro que a la fecha ven que o ya cumplieron su objeto o no lo pueden continuar, o no han podido continuar cumpliéndolo, o que conforme a sus estatutos han encajado en alguna de las causales de disolución, entonces pues este es el momento oportuno para que planteen la posibilidad de disolver las entidades y ojalá esa disolución quede inscrita ante la Cámara de Comercio antes del 31 de marzo del presente año. De pronto, como todos ustedes saben, estamos en pleno periodo de renovaciones. Ese periodo inició el 1 de enero, perdón, y termina el 31 de marzo. Entonces es la oportunidad legal para que todas las entidades hagan su renovación dentro del periodo legal establecido. Y en el caso de aquellas que ya no van a continuar, que de pronto no pueden continuar y que han pensado disolverla, lo ideal es que lo dejen inscrito ante la Cámara de Comercio, o sea, que les quede efectivamente asentado el registro, no solamente con la radicación, sino que efectivamente se proceda con el registro antes del 31 de marzo. ¿Qué pasa si de pronto el trámite no queda registrado antes del 31 de marzo o yo decido disolverla en junio, en agosto, en julio, en diciembre, en otro momento? Pues tendrán que hacer la renovación correspondiente al año 2022 como requisito previo para poder disolver y liquidar la entidad. Entonces, si de pronto hay alguna entidad que lo esté considerando o que ya lo haya pensado, por favor tenerlo en cuenta para hacerlo antes del 31 de marzo. Además, pues tener en cuenta que normalmente durante las últimas 2 semanas del mes de marzo, pues la cantidad de solicitudes y la cantidad de usuarios, normalmente, pues el contacto con los usuarios normalmente se incrementa teniendo en cuenta pues como el vencimiento de términos en la temporada de renovación. Como les comentaba hace un momento, para efectos del registro ante la Cámara de Comercio, nunca deben dejarnos el original. Ahí les hago nuevamente una recomendación importante. Nunca deben dejar el original. El original siempre debe conservarse allá al interior de la organización. Frente a la Cámara de Comercio deben presentar copias. Aquí en esta presentación dice puntualmente cómo deben ser esas copias. Dice, al momento del ingreso del trámite para su registro deben presentar copia autorizada del acta. Esto es que al final del acta, después de las firmas de presidente y secretario, ubiquen una nota que puede ser manuscrita donde se indique la presente es fiel copia tomada del original. Esta notica debe ser firmada o por el secretario de la reunión o por alguno de los representantes legales de la entidad. Debajo de la nota y debajo de la nota que estén poniendo y la firma, por favor indiquen en qué calidad esa persona está firmando la nota. Si es secretario, entonces debajo de la firma le ponen secretario, o si es representante legal, debajo de la nota le ponen representante legal. Esto nos va a poder determinar si efectivamente quien está firmando esa nota de autorización del acta es la persona competente para poder dejar esa anotación ahí en el acta. ¿Qué pudiera pasar si dentro del acta que ustedes están presentando olvidaron
poner algún punto o la información contenida en el acta está incorrecta y precisan hacer alguna corrección sobre el acta. Se pueden presentar actas aclaratorias, ¿sí? Entonces, cuando en la redacción o transcripción del acta se omiten aspectos formales de los tratados anteriormente o se cometen errores, el presidente y secretario de la reunión podrán elaborar actas aclaratorias cuando cuando la aclaratoria se trate pues sobre temas de forma de pronto o de la redacción del acta. Cuando de pronto la aclaratoria corresponda a temas sustanciales tratados en el acta, esa aclaratoria debe ser aprobada por el órgano que se reúne. Entonces, si es un acta de asamblea o si es un acta de órgano de administración, junta directiva, consejo de administración, deberá ser aprobado por el acta. Aquí no lo podrán hacer solamente el presidente y secretario de la reunión, sino que tendrá que ser aprobado por el órgano que se reunió. O sea, de alguna manera para que convalide lo que efectivamente se está aclarando dentro del acta aclaratoria, valga la redundancia. En general, esta es la información que queríamos compartir con ustedes referente al tema de elaboración de actas, de celebración de asambleas. Entonces, a partir de este momento, la idea es que podamos abrir el espacio de preguntas, que puedan dejar las preguntas dentro de que esperar un momento después de haber hecho ese llamado a lista inicial, esperar una hora o el tiempo que digan los estatutos, volver a llamar a lista y verificar si en su momento ya existe o no quórum para poder deliberar y decidir conforme a lo que digan los estatutos. O podrá ser también que los estatutos establezcan la posibilidad de convocar a una reunión de segunda convocatoria y esa reunión de segunda convocatoria tiene unas particularidades en su celebración. Esa reunión de segunda convocatoria dice cómo deberá convocarse y en qué plazo máximo deberá darse. Entonces, no sé si puntualmente cuando habla del 1 de abril se refiere a que ese sea el término que prevean para la segunda convocatoria o porque diga que es una reunión por derecho propio, que normalmente son las que ocurren el 1 de abril. Esas reuniones de derecho propio que ocurren el 1 de abril normalmente ocurren porque no han sido convocadas, no porque habiendo sido debidamente convocadas, no se logró el quórum establecido. Entonces yo creo que ahí también es muy importante revisar por qué razón se daría esa reunión el 1 de abril y qué está previsto estatutariamente para que esa reunión del 1 de abril ocurra. Como le digo, normalmente las reuniones por derecho propio ocurren cuando no han sido convocadas. En este caso entendería yo que si ya está convocada para el 25 de marzo, no aplicaría la reunión por derecho propio. Michelle Velázquez dice, el formato que mencionabas para las actas tiene algún costo y dónde se puede adquirir. No tiene ningún costo, es de acceso pues gratuito para todas las personas. Cuando ustedes tienen contacto con nosotros a través de asesoría por videollamada, nosotros habilitamos un servicio de asesoría jurídica por videollamada que está ubicado en la página de internet de la Cámara, al cual pues ustedes pueden acceder también de manera gratuita, o cuando se presentan de manera presencial a la Cámara, los asesores en el punto de información, el abogado que los atiende allá de manera presencial, tiene la posibilidad de entregarles este formato y nosotros pues también se los compartimos por correo electrónico. Entonces, si de pronto estás interesada en que te lo comparta el correo electrónico, me puedes dejar el correo acá al final de los comentarios y yo te puedo compartir el formato. Es básicamente un formato en Word que contiene los requisitos mínimos del acta y una estructura pues del acta, o sea, visualmente es muy claro respecto a la estructura del acta y es el que les va a servir de manera general para que ustedes puedan adelantar la presentación de actas ante la Cámara. La señora Liliana Aranda dice, si se hizo una asamblea extraordinaria solo para exponer estados financieros, ¿se debe registrar dicha acta también? No. En este caso, como les decía ahorita, solamente se presentan para el registro ante la Cámara de Comercio las actas que contengan reformas estatutarias, cambios en los órganos de administración, juntas directivas, consejos de administración y demás, revisores fiscales, nombramientos de representantes legales y las actas de disolución o de liquidación. Todas esas otras actas que contienen asuntos de carácter administrativo, actas que contienen aprobación de estados financieros, por ejemplo,
no se registra ante la Cámara de Comercio. No obstante, si el acta, además de contener esos temas administrativos y financieros, también contiene nombramientos, reformas de estatutos y demás, pues viene el acta completica. Pero si el acta exclusivamente es para tratar este tipo de temas financieros o administrativos, no hay que registrarlo ante la Cámara. Deben elevar el acta y asentarlo en el libro de actas de asamblea, si es del caso, o de junta directiva o de consejo de administración, si es del caso. Listo, muchas gracias a Juan Pablo de la Fundación Sin Fronteras. Me encanta que le haya gustado. Em, AIPS dice, ¿por qué determinan que una asamblea debe de ser hasta el 31 de marzo? Normalmente las asambleas ordinarias ocurren durante el primer trimestre del año, que se cumple al 31 de marzo de cada año. Esto también corresponde de pronto a la tradición legal que se tiene, porque en el Código de Comercio para las Sociedades está previsto la posibilidad de tener esas reuniones ordinarias a más tardar el 31 de marzo y también se dice sobre la reunión por derecho propio que debe ocurrir el 1 de marzo en caso de que no haya sido convocado. Entonces, de pronto esto para las entidades sin ánimo de lucro es un paralelo a como está previsto para las sociedades comerciales. De todas maneras, son los mismos estatutos de la entidad los que prevén la posibilidad de realizar las reuniones ordinarias dentro del primer trimestre del año. También es posible que los estatutos establezcan que las reuniones ordinarias se realizarán en diferentes épocas del año, que se podrán realizar en una época diferente al primer trimestre, pero pues ahí sí corresponde como a lo que esté previsto en ese caso para los estatutos. Me pregunta el señor Luis Hermel Loaiza, ¿cuál es el proceso cuando se van a elegir algunos de los miembros del consejo para reemplazar algunas renuncias? Bueno, ahí hay que tener en cuenta, pues en principio, la forma de elección prevista en los estatutos, porque los mismos estatutos podrán reglamentar la manera en que se cubren esas vacantes que existan de pronto dentro del órgano de administración. Hay que tener en cuenta que cuando se trate eh, de elecciones parciales en órganos que han sido elegidos utilizando el cociente electoral, ese nombramiento de esos reemplazos o esas elecciones parciales debe aprobarse por unanimidad del órgano. ¿Sí? Esa es una condición muy importante que deben tener en cuenta cuando se trata de elecciones parciales en órganos que han sido elegidos mediante el uso del sistema de cociente electoral. Sí, esta exposición va a estar grabada, ya nosotros les podremos posteriormente, de acuerdo al registro de asistencia, compartir el link para que accedan a esta información. ¿Sí? Listo. Entonces, hasta acá pues veo yo que han sido las preguntas sobre los temas que tratamos. Con mucho gusto yo les comparto el formato pues aquí a quienes han solicitado que les compartamos el formatico de acta. No olviden por favor llenar el aplicativo pues de la encuesta de satisfacción y nosotros entonces les estaremos enviando el modelo de acta que les pueda servir. Entonces, espero que pues haya sido de mucho provecho este espacio. Les recomiendo por favor estar atentos a las redes sociales de la Cámara, a, a nuestra página web que constantemente pues está publicando información sobre otros espacios de capacitación, sobre los servicios a los que ustedes por ese estar inscritos ante la Cámara de Comercio tienen acceso. La mayoría de esos servicios son servicios gratuitos, son servicios que nosotros diseñamos con mucho cariño y de manera oportuna, teniendo en cuenta las necesidades de nuestros empresarios, de nuestras entidades sin ánimo de lucro. Entonces, la idea es que ustedes mantengan un contacto permanente con la Cámara de Comercio, con nosotros, quienes somos quienes los atendemos pues de manera directa para que puedan conocer como toda la oferta de los servicios que nosotros prestamos y puedan participar de todos los eventos que la Cámara de Comercio tiene para ustedes y de la oferta en servicios que también tenemos.
hay por aquí una última pregunta que me hacen. Dice, respecto al reemplazo de un miembro de consejo, si este es nombrado por uno de los aportantes, ¿se puede hacer el cambio solo con carta de solicitud? Pues ese es un caso muy particular, es muy particular. Habría que mirar cómo es que se hacen esos nombramientos. Yo entendería que si efectivamente dentro de los estatutos dice que los aportantes son quienes designan a los miembros del consejo, sencillamente a través del documento mediante el cual ese aportante está haciendo la designación del miembro del consejo. Pero pues como se trata pues de un caso tan particular, habría que revisar históricamente cómo se han hecho esos cambios y estatutariamente cómo está previsto que se haga la delegación de los miembros del consejo, porque pues podría pasar también que esos miembros del consejo, hay algunos que son delegados por los aportantes, hay otros que se eligen dentro de la misma reunión, entonces habrá que presentar, por ejemplo, el acta donde conste la elección de los miembros que se está haciendo ahí pues dentro de la misma reunión y la postulación o la designación que los aportantes hacen puntualmente de los miembros del consejo que tengan previsto poder designar. ¿Listo? Entonces, espero que haya sido pues de su agrado el espacio, que tenga la oportunidad de presentarse pues y de participar a nuevas convocatorias que nosotros hagamos y que mantengamos un contacto frecuente. Entonces, les deseo pues un feliz día a las mujeres que están presentes, un feliz día de la mujer y cualquier inquietud, cualquier duda que tengan, bien puedan contactarnos a través de las opciones y de los canales que tenemos dispuestos para ustedes. Entonces, hasta acá llega nuestra capacitación. Que estén muy bien. Hasta luego.